Bueno, como todos sabrán, se convocó para hoy a las 19 una audiencia pública. eh, la organización estuvo a cargo de Alicia Gómez y vamos a dar lectura al decreto del intendente municipal eh, que establece el orden del día de la audiencia pública. Oportunamente se publicó o se publicaron los edictos de la convocatoria. Hubo 4 personas que se inscribieron eh, para disertar y pedir la palabra. Se realizó un reglamento que está a disposición de todos y estuvo a disposición de todos, básicamente para ordenar el funcionamiento de la audiencia pública. Algunos ya conocen el funcionamiento porque han estado en alguna otra anterior que se ha hecho. El año pasado hicimos una respecto del tema de los caminos rurales. Básicamente le vamos a dar 5 minutos a las personas que primero se anotaron para exponer, y luego de que ellas terminen, cualquiera de los presentes puede pedir la palabra, o si alguno de los oradores o exponentes no les alcanzó el tiempo y quieren agregar algo más, se lo vamos a permitir, porque bueno, en principio creo que no hay mucha gente, así que podemos darle la oportunidad para que aquellos que no se pudieron inscribir porque no estaban o no lo sabían puedan dar su opinión, que bueno, para esto son las audiencias públicas, ¿no? Se convoca a la comunidad en general para receptar las opiniones respecto de un tema particular. El tema de hoy, bueno, como todos saben, es el tema del patrimonio histórico. Hay un vacío normativo a nivel local respecto de cómo manejarnos, cómo cuidar el patrimonio histórico de arquitectónico más que nada, ¿no? Y qué hacer en caso de que un particular o alguien quiera proceder a la demolición, para la reconstrucción, para lo que fuera. La idea de acá es llevarnos la opinión de todos los que están presentes y, en virtud de eso, luego trabajar lo más rápido que se pueda, porque ya hemos tomado conocimiento de que por ahí hay algunas obras en curso de ejecución que podrían afectar algunas fachadas de nuestra ciudad, que son de relativa importancia, o para algunos es importante. Y bueno, la opinión que cada uno vierta acá es no vinculante, vale decir, no genera ninguna obligación para nadie, ni para los participantes ni para el Estado municipal, pero bueno, es importante sí para ir recabando la opinión de todos los que están interesados, y más adelante seguramente se llamará a participar a los colegios profesionales o a quien corresponda, para terminar de brindar el marco normativo que regule esta temática. Así que bueno, damos por iniciada esta audiencia pública. Voy a proceder a leer el decreto del intendente municipal y ya luego arrancamos con la exposición de las personas que se inscribieron. Coronel Pringles, 25 de septiembre de 2017. Visto la sanción de la ordenanza 3859 del 2011 y considerando que el artículo 25 de la norma referenciada establece la obligación de efectuar el orden del día para la realización de la audiencia pública convocada para el día 27 de septiembre del corriente año, que habilitado el registro correspondiente se inscribieron las personas que a continuación se detallan: 1. Alfano Ernesto; 2. Cavallaro María Eugenia; 3. Mirta Noemí Esteves; 4. Schumann Hugo, y los DNI de cada uno. Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el intendente municipal decreta: artículo primero, establezcase el orden del día para la audiencia pública convocada para el día 27 de septiembre de 2017 a las 19 horas en la sala Dardo Rocha de la Casa de Cultura, conforme lo determinado por el artículo 25 de la ordenanza número 3859 del 2011.
Orden del día para la audiencia pública convocada por decreto 1181/17. Preside la audiencia el asesor legal, doctor Eric Otto Naumann, DNI Tanton. Cada uno de los participantes tendrá 5 minutos para ser usado en su alocución en el orden antes establecido. Artículo 2. Autorícese a la Contaduría Municipal a atender por la cuenta que corresponda gastos en concepto de sonido, filmación y cualquier otro que suscite inherente a dicha actividad. Artículo 3. Cúmplase, comuníquese, desea el registro oficial y archívese. Registrado bajo el número 1284/17. Luego de que expongan las personas que están anotadas, que yo nombré acá, Ernesto Alfano avisó que tenía que viajar, seguramente no esté presente, y bueno, el ingeniero Schumann todavía no ha llegado. De todo lo que se hable acá, queda el registro filmado, que luego nosotros nos llevará unos días, pero bueno, procederemos a la desgrabación de todo lo que se diga en esta audiencia. Se confeccionará el acta y luego les notificaremos, les avisaremos que queda a disposición para que la pasen a firmar y los interesados se lleven una copia. Así que bueno, como Ernesto Alfano no ha concurrido, sigue en el orden del día Cavallaro María Eugenia. Tenés 5 minutitos para exponer. Primero, gracias, agradezco esta oportunidad, porque la verdad que este es un tema que particularmente me preocupa muchísimo, no solamente a mí, sino también a la institución que represento, que en este caso es la Sociedad Italiana, que si bien es un edificio que está protegido patrimonialmente, todos los que conformamos esta institución trabajamos por la historia de nuestra ciudad y creemos muy firmemente que todo lo que tiene que ver con lo arquitectónico constituye la identidad de un pueblo o, en este caso, de nuestra ciudad. Por lo tanto, hemos estado investigando también qué está pasando en otras ciudades similares a la nuestra y hemos encontrado que hay mucha reglamentación con respecto a este tema, que ya se están empezando a preocupar por el tema de la preservación arquitectónica de edificios incluso privados, evitando las demoliciones, que es justamente lo que hace que la ciudad cambie su morfología. Con esto no queremos atentar, con este tipo de pensamiento no queremos atentar contra el desarrollo urbanístico, ni mucho menos, simplemente hacer un llamado de atención con respecto a estos edificios que estaría muy bueno y muy interesante conservar. Tuve la posibilidad de ver un trabajo fotográfico que hizo Carlos del Huerto, comparando lo que era la ciudad de Pringles hace muchos años con respecto a la morfología actual. Y la verdad que se han demolido edificios con un valor histórico que nunca más vamos a poder construirlo, justamente porque ya los ornamentos de esos edificios es muy difícil que haya artesanos que lo puedan volver a hacer y demás. Y sinceramente es muy triste. Así que bueno, agradezco esta audiencia pública para plantear el tema y ver qué podemos hacer con todo esto. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Siguiendo con el orden de prelación, le corresponde la palabra a Mirta Noemí Esteves. Bueno, gracias por esta oportunidad que nos dan para poder hablar un poco sobre este tema. Y creo que sí, que conservar el patrimonio arquitectónico está muy bien, pero sabemos que junto al patrimonio arquitectónico hay otro patrimonio, que es el que no es material, el intangible, el que construimos día a día todos los que estamos acá y que se han construido durante 135 años. Entonces, cuando hablamos de conservación de patrimonio, creo que tenemos que hablar de qué se conserva y para qué se conserva. Entonces, hablamos de un edificio al que, decimos que va a ser un patrimonio arquitectónico. Y veamos qué hacemos con lo que está dentro de ese edificio. Se me ocurre, por ejemplo, el edificio del Palacio Municipal, que es, de la ruta Salamone, que está, creo que está considerado, ¿no?, patrimonio arquitectónico. Por ley. Por ley. Y lo que más me preocupa es que
también debería considerarse patrimonio arquitectónico lo que está dentro, es decir, toda la vida que ha pasado por dentro durante 135 años de vida de Pringles. Hay archivos del Honorable Consejo Deliberante, archivos de los bloques de los partidos políticos, de las oficinas, todo eso debería estar abierto a la comunidad, porque lo hemos construido entre todos. Entonces sería interesante que además de hablar del patrimonio arquitectónico, hablemos del patrimonio intangible, ese patrimonio que no se ve, pero que deberíamos tener a mano siempre, a pesar de los esfuerzos que está haciendo Alicia por difundirlo. Creo que se necesita mucho más que eso. Ahora me viene a la memoria un proyecto que escuché el otro día en el Consejo Deliberante de conservación del edificio o monumento histórico del cementerio. Y me pareció muy buena la idea, porque no solamente hay que conservar el edificio, sino hay que conservar lo que está dentro del edificio, porque uno camina por los pasillos del cementerio y si mira las tumbas, los nichos, los mausoleos, ve ahí escritos nombres de familias e incluso hay algunas leyendas también que hablan de lo que hicieron y esas personas están totalmente olvidadas. Es decir, nadie ha puesto en valor lo que han significado para nosotros, para los pringlenses. Lo mismo ocurre con muchas otras cosas de patrimonio intangible que deberíamos conservar, porque si vemos por ahí, los que conservan su patrimonio por lo general son las clases pudientes, los que han construido sus edificios magníficos, pero la historia de un sitio la construyen todos. Entonces por ahí sería bueno que se declarara patrimonio de Pringles la villa que está en el ferrocarril, que ha habido ahí como un hito importantísimo de la creación del ferrocarril y de lo que ha sucedido durante tantos años en La Pampa. Así que bueno, me parece que lo que yo propongo es que se abra a la comunidad para que la construyamos entre todos, a la memoria colectiva y que podamos acceder a todo el patrimonio, no solamente al que se ve de la vereda, sino al que está dentro de esos edificios que queremos conservar. Muchas gracias. Está perfecto, muchas gracias. Bueno, luego seguía en orden el turno del ingeniero Hugo Schumann, que por lo que veo no ha podido venir. Si viene antes que cerremos la audiencia, obviamente le daremos la palabra. Ahora dejamos abierto por si alguno del resto de los presentes tiene intenciones de exponer, de dar alguna idea. Bienvenido sería. Sí, Eduardo de Vega. Gracias. Bueno, yo no me había anotado para hablar, pero ya que hay espacio. Yo quisiera anotar algunas cosas, ¿no? Primero y principal, la escasa concurrencia de vecinos ante un tema que realmente debería importarnos y mucho. Hace al acervo cultural de la comunidad este tema que estamos tratando, con lo que la asistencia debiera haber sido mucho más amplia. El segundo tirón de orejas para los concejales. Hay uno, creo, ¿no? No sé si hay más de uno, pero me parece sí, que Mario Nel. Uno solo. Y este es un tema que una vez que se aborde, se converse, se estudie, evidentemente va a pasar por el Consejo Deliberante, hay que legislar, y en un tema que es bastante complejo, me parecía que esto ameritaba. Tenemos un candidato también, que justo es mi hermano, pero, sí. pero es el único que está. Me parece que ahí hay un tirón de orejas, háganselo llegar a sus camaradas, porque deberían estar todos acá, y muy interesados y todos anotados para hablar. Con respecto a lo que decía Mirta, me parece muy bien. Lo que pasa es que yo entendía que esta reunión se refería al patrimonio arquitectónico y no al patrimonio histórico y cultural de la comunidad. Pero me parece que es un tema sobre el que también hay que legislar, pero que es bastante más complejo que legislar sobre el tema arquitectónico solamente. El tema arquitectónico no es fácil,
pero es bastante más fácil que legislar con respecto a lo que hace al patrimonio cultural y al patrimonio histórico en general de la comunidad, y mucho más cuando se habla del patrimonio intangible, ¿no? Que es bastante más difícil todavía para legislar, pero me parece un buen puntapié inicial para sentarnos a conversar y a tirar ideas sobre este tema que es relevante. No obstante, por ahí lo urgente es el tema arquitectónico, porque en definitiva esta audiencia sale a partir de un hecho que todos conocemos, que es la demolición de la vieja Casa Arnaude, que dio como, digamos, como un llamado de atención para que esto ocurra. Hace algunos años, yo no recuerdo exactamente cuántos, pero yo estaba en el Consejo Deliberante en el 83 al 87, este tema se tocó, pasaron 30 años, pero se tocó, no se legisló. Había algunas ideas, yo recuerdo haber discutido largamente sobre algunos puntos. En aquel momento logramos, por ejemplo, que no asfaltaran el empedrado, que creo que fue un gran logro, y en el que estuvimos todos de acuerdo, ¿no? Afortunadamente eso se pudo preservar. Pero hay, como decía recién Eugenia, yo me encantaría ver ese estudio fotográfico, porque realmente hemos perdido patrimonio arquitectónico en forma increíble. Yo no sé si recuerdan ustedes, por ahí los que tenemos un poco más de edad, sí, seguramente Alicia te acordarás, que estuvo en Pringles hace unos cuantos años, allá por los 80 y pico, el arquitecto José María Peña, un experto, el tipo fue el creador de lo que fue la recuperación patrimonial de la ciudad de Buenos Aires, y él nos contaba en aquellos años, por ejemplo, que cuando uno quería ver la verdadera arquitectura de Buenos Aires tenía que ir caminando y mirando del primer piso para arriba, porque la planta baja de toda la construcción de Buenos Aires estaba disturbada. Bueno, acá nos pasa lo mismo, yo miro mucho, presto mucha atención, y hay joyas arquitectónicas de los 5 metros para arriba. Para abajo no quedó nada. Me parece que estamos todavía a tiempo de ir salvando algunas cosas. Otro ausente que no debiera ser, yo vengo a echar en cara, ¿no? Ya que me dejaron hablar, son los arquitectos. Salvo Cacha, que bueno, se había notado que no pudo venir, pero no hay nadie más. Me parece que deberían ser los primeros, estar sentados en la primera fila. No sé si hay más arquitectos. Max. Maximiliano Alter. Yo creí que era ingeniero, perdón, por eso no lo conozco. Y yo. Y vos, arquitecto, sí. Bueno, le llevan el recado a sus colegas. Voy a hacerte una pequeña postilla hablando de este tema. Cuando nos enteramos, nos noticiamos del tema de la demolición de la Casa Arnaude, ex Casa Arnaude, lo primero que hicimos fue convocar una reunión de profesionales en donde estuvimos Alicia, Celeste y yo convocando profesionales y arquitectos e ingenieros y y concejales con nota individual a cada uno, y estábamos nosotros 3. Bueno, es más grave. A raíz de eso salió la idea de la audiencia pública con el objetivo de, bueno, si no son los profesionales los que quieren promover el cuidado de los patrimonios, porque coincido que no hay un único patrimonio, lo hemos hablado largamente, el patrimonio natural, el patrimonio intelectual, hay montones de patrimonios distintos con distintos niveles de cómo medirlo. Obviamente el detonante o el que disparó es el arquitectónico, pero hay otros. Bueno, ahí salió la idea de la audiencia pública para instalar el tema, para poner el tema. La verdad es que la propiedad la tenemos perdida, pero dijimos, bueno, que sea la última. Claro. Que sea la última. Tengamos una normativa para la próxima que nos proteja, que no sea voluntarista de un gobierno, que no sea voluntarista del que va a poner el gancho, porque en definitiva nosotros que somos los que ahora estamos poniendo los ganchos no tenemos ningún respaldo para decirle a esta persona, mirá, no podés. Intentamos, los seducimos con cosas para que no la demolieran, pero su proyecto tenía otro rumbo y tenían el derecho de no tener ninguna cosa que se los impidiera, digamos. Bien, bueno, está más grave entonces, porque si ya tuvieron otra convocatoria y tampoco vinieron. Sí, no.
Perdón, Sí. con el micrófono tenés que hablar. Termino, O si Mirta, no, que es cortito lo que quiero decir. Es por una cuestión que hay que Y desgravar. te paso el micrófono. Creo que habría, no sé, a mí se me ocurre que habría 3, 4 ejes con respecto exclusivamente al patrimonio arquitectónico, eso lo sabrán los expertos, los arquitectos, pero me parece que habría que buscar de preservar todo aquello que tenga valor en cuanto al estilo arquitectónico, pero sin dejar de tener en cuenta que a veces, fuera de los, digamos, de los parámetros de un estilo, están algunos estilos que no están clasificados en ningún lado porque son estilos propios de cada lugar, ¿no? Acá hay mucha construcción. Yo no veo en otras ciudades, por ejemplo, casas antiguas que estén sin revocar. Es un poco una característica bastante propia de Pringles. Hay muchísimas casas antiguas que se programaron como para tener grandes frentes decorados, pero quedaron sin revocar. Y eso marca una impronta que no la vemos en otras ciudades, por lo menos en las ciudades como Pringles, ¿no? Del tamaño de Pringles. Eso, a lo mejor, si uno lo quiere analizar desde el punto de vista arquitectónico, en lo que hace estilos tiene poco valor, pero en lo que hace al acervo propio de la comunidad tiene mucho valor. O sea que habría que estar pensando y a ver, por ejemplo, obras muy nuevas, digo 2, 3 años, que marcan un hito en cuanto a innovación desde el punto de vista arquitectónico, que también hay que tenerlas en cuenta a la hora de preservar, porque marcan una diferencia, ¿no? Más allá de los estilos tradicionales en los que uno puede marcar las construcciones. Yo recuerdo, y termino con esto, así no la demoro más a Mirta, que en aquella época que hablábamos de este tema, hablábamos de, supónganse, yo no me acuerdo ahora el año, pero decíamos, bueno, todas las construcciones del año 50 para atrás habría que considerarlas y tenerlas en cuenta para hacer una evaluación de cuáles se deben preservar. Yo creo que ese concepto de antigüedad, de años, habría que dejarlo de lado e ir a buscar lo que realmente tiene valor arquitectónico porque está dentro de los estilos clasificados y aquellas cosas que representan algo que es una modalidad propia de nuestra comunidad. Y independientemente de la antigüedad, preservar lo que es nuestro, ¿no? Y sobre todo creo que hay que hacer hincapié en lo que es quizá no tan lindo desde el punto de vista arquitectónico, pero sí muy propio de nuestra comunidad. Bueno, listo. Toma, Mirta. Muchas gracias. Respecto de lo que decías de los edificios, hay en Pringles un edificio que, a mi modo de ver, debería ser preservado no solamente por su patrimonio arquitectónico, sino también por su patrimonio intangible, que es la casa de Arturo Carreras. Es una casa hermosa, antigua, y a su vez es la cuna en donde nació un escritor importantísimo para nosotros. Así que bueno, eso sería una. Pero a la vez también hay que buscar patrimonio para resguardar fuera de lo que son esas grandes edificaciones. Y por ahí hay una casa humilde en donde también hubo alguien importante para nuestra comunidad y también puede ser resguardada desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico y del patrimonio intangible. Lo que pasa es que ese tipo de protección también está ligado a lo intangible que vos hablabas antes. Cuando uno, vamos a suponer, va a la casa de Perón, si uno la evalúa desde lo arquitectónico, no vale nada. Ahora, pensando que nació Perón, cobra un valor distinto. Coincido con lo de Arturo Carrera y habría que ver la de César Aira y habría que ver la de tantas otras personas que son determinantes para la cultura de Pringles o para el deporte o para cualquier actividad que hayan, sobresalido de la media. Como todo, cuando uno nombra algo patrimonio, tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas que también hay que charlar públicamente y que hay que convenir con quien va a tener una propiedad que pasa a ser patrimonial. Y por otro lado, hemos establecido algunas cuestiones para que esta es una más, pero el archivo y el archivo histórico y el archivo municipal están teniendo todo un espacio nuevo acondicionado para el resguardo de esa documentación que estuvo desde que Alicia, seguramente puede contar la historia mejor, pero desde que Alicia empezó a copiar ha ido
estando en un lugar y en donde ha podido, y no en un lugar que esté acondicionado y resguardado como corresponde. Y los museos también están buscando ahora un lugar donde esté el patrimonio de los museos resguardado y acopiado como corresponde, porque también el deterioro de todos estos elementos hace a la pérdida del patrimonio. Bueno, nada más. Yo quisiera, no sé si alguien quiere preguntar o agregar algo. Sí, por supuesto. Y Juan Pedro. Sí, lo vi. Mi temor es, por ejemplo... Perdón, ¿podría decir su nombre para Sí, empezar? Carmen Huarco. Mi temor es que, por ejemplo, pienso en la estación donde paraba el tren, que no vaya a pasar como pasó con la estación Mitre, que cuando vamos alguna vez a dar una recorrida con mi marido, a mí me produce mucha tristeza, porque cuando yo era muy pequeña tomábamos ese tren y la estación para nosotros era todo llamativo, era todo muy bien. Entonces, lo único que yo pediría, en este caso a ustedes que son las autoridades del momento, que ya sé que hacen mucho esfuerzo para conservar todo, que no pase lo mismo, tengo miedo que le pase lo mismo a la estación de acá, que tenemos en el Roca. Eso es lo único, que eso sí, me gustaría que nunca le faltara nada. Y otras cosas, por ejemplo, lo que es muy bello, a mi gusto, ya sé que es tal vez incómodo, es ese camino que va al cementerio con todos los árboles, que ya sé que eso es, tal vez no sé, pero es algo que no sé qué pueden llegar a ser, un milagro, para ponerlo más lindo, pero también respetarlo. No sé, nada más. Está muy bien. Muchas gracias. Juan Pedro de Vega había pedido la palabra, después Maximiliano. Bueno, sí, Juan Pedro de Vega. Voy a ponerme en la posición del privado. El propietario de estas propiedades, valga la redundancia, que puedan transformarse en patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico. Imagino que para quienes son propietarios desde un principio, o pongamos desde siempre, a lo mejor haya un mantenimiento de muchas viviendas particulares, sobre todo no tenemos muchos casos de edificios comerciales que hayan mantenido la propiedad durante muchos años. Creo que el Almacén Colón y no hay muchos casos más. Pero creo que eso merece un tratado particular. Para cualquier privado que adquiera una propiedad de este tipo, el negocio no deja de ser un factor importante. Entonces eso tendrá que tenerse de alguna manera. No quiero ponerme en un mercantilista total, pero algún beneficio va a tener que tener. Voy a tomar el caso, porque con Eugenia creo que fue un poquito el principio de lo de la Casa Arnaude. Imagino que cuando se adquirió esa propiedad jamás se pensó en un patrimonio histórico, seguramente. Y no habría una legislación que, como decía Diego, que le haya prohibido o le haya limitado ejecutar un proyecto, y hoy nos encontramos con esta situación. En toda esa legislación que haya tendrá que haber algún beneficio, o no quiero decirlo beneficio, pero que motive a conservar un frente, aunque por dentro, por tomar este caso nuevamente, pueda construir departamentos o viviendas unifamiliares, pero que sí por lo menos conservemos un frente que tenga que ver con lo urbanístico y con la propiedad que todos interpretamos que tiene que ver con la ciudad. A los edificios que están permanentes, se me ocurre, como decía Eugenia, la Sociedad Italiana, el Almacén Alfano y un montón de otras propiedades que hay dando vueltas o que están en buenas condiciones y que merecerían un tratado como patrimonio arquitectónico. ¿Qué es lo que nosotros como comunidad le vamos a ofrecer a esas propiedades? Si nosotros queremos conservarlo, algo tenemos que ofrecer a cambio, se me ocurre, digo. Por decirles, una iluminación como para reflotar o preponderar ese espacio que queremos conservar y que queremos que sea un hito para nuestra ciudad, para que desde el turismo pueda ser un motivo de una recorrida, de una valorización. Bueno, a lo mejor la iluminación de esos espacios patrimonio puedan estar dentro de la iluminación pública, digo, ¿no? Como una idea. Pero creo que tiene que estar muy presente también ese factor de ida y vuelta entre lo público y lo privado, más allá de exenciones impositivas o demás,
pero de muchas propiedades que a lo mejor están hoy un poco venidas abajo, que tampoco sean declaradas patrimonio arquitectónico, y eso implique al privado tener que hacer una inversión que no tenía jamás pensada hacer de ese tipo, y ahí donde van a entrar en juego algunos valores sentimentales o históricos y valores que tienen que ver con lo comercial, ni más ni menos. A la hora de legislar o de reglamentar ese tipo de cosas, creo que esto tiene que estar presente, no sé si de manera preponderante, pero sí presente. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias, Juan Pedro. El arquitecto Maximiliano Halter. Bueno, cada vez que hay un proyecto que se ve en la zona, que por ahí está legislado este tema, conservan a veces la fachada y construyen por detrás y realzan al mismo tiempo la fachada, dando un tratamiento casi como de reconstrucción, pero manteniendo el estilo, las ornamentaciones, etcétera. Acá pueden observar que todo eso le decide el edificio, que están por ser patrimonio o que tienen cierta antigüedad. La ornamentación tiene cierto deterioro, del cual fueron hechos por artesanos, y que hoy en día por ahí técnicamente no hay gente que pueda llegar a plasmar nuevamente de la misma manera que se hizo en su momento. Hoy en día la construcción es más tradicional y más fácil, hay otros métodos. Seguramente cuando se legisle, también de forma educativa, con algún centro de formación profesional o lo que sea, por ahí formar gente que pueda trabajar en ese tipo de construcción. Y de paso recuperar una generación para que pueda plasmar esas cosas. Porque si se declara un edificio patrimonio, va a tener que perdurar en el tiempo varias generaciones. Entonces eso se tiene que mantener. Está todo sometido a vibraciones, etcétera, que se nota en las fachadas como se han deteriorado. Alicia. Bueno, el objetivo al realizar esta convocatoria era justamente escuchar distintas opiniones y tratar de consensuar. Y también preparé un material visual donde están aquellos edificios o aquellos elementos de nuestra comunidad que están protegidos por ordenanza, que son patrimoniales, quizás con alguna diferencia, pero que existen, que es este que está aquí, que va a formar parte del expediente, pero me parece que es algo que todos podemos ver, y otro que vamos a ver enseguida. Esto está en orden cronológico.
Bien, esto es todo lo que está protegido. Como podemos ver, hay varias ordenanzas que tratan del Salamone, de la obra de Salamone, ¿no? Y hay enormes agujeros por demás. Quisiera agregar, para que quede constancia, que creo que está para investigarse la veracidad de la última ordenanza que vimos, que declara a esta sala en la cual estamos nosotros como patrimonial por haberse realizado aquí el primer bautismo presidencial. Porque cuando estaba preparando esto vi que el edificio que estaba construido cuando se realizó el primer bautismo en 1907 no incluía esta sala, por lo menos por lo que podemos ver por la documentación. Eso habría que ver un poquito hacia atrás, pero las fotografías nos dicen que esta sala en ese momento no estaba construida. Habrá sido alguna vecina de algunas de las otras dos salas, pero esta seguramente no estaba. Quería compartir con ustedes luego otro PowerPoint con algunas propuestas que, bueno, verán que coinciden con muchas de las cosas que dijeron, pero como llegó el ingeniero Schumann, quien estaba anotado como orador, vamos a dejarlo hablar. Yo vengo como orador, no. Pero estaba anotado. No importa. Bueno. No sé, yo vengo como a escuchar. Perfecto. No, porque primero se habían anotado 4 personas como participantes, dentro de la cual estaba usted, ingeniero, y le dimos las palabras. También Ernesto Alfano se había anotado y no pudo venir porque viajaba, y después se le dio la palabra a aquellas personas que están presentes que lo quisieran hacer. Pero bueno, si su intención no es hablar, no hay problema, al contrario. Gracias. Bien, acá hay edificios que están, otros que no están. Algunos de los que estamos aquí los hemos visto perderse. Esta rambla que ya no está, o no está exactamente así. Esta es la rambla casi hoy. Esta escuela de artes oficios, donde hoy está la escuela agrotécnica, de lo que queda algo, bueno, claro. Ahí. Bueno, esto de la estación Mitre, que todavía está, por ejemplo, frente a la estación Mitre. También este cartel, ¿no?, de Capital de los Lanares, que por lo menos para mí ha sido muy emblemático. Esto que ya no está, donde ahora está el CEMIC, la casa de Arturo Carrera, y estas hasta aquí, que es a la vuelta, que son casas iguales. La iglesia evangélica, que hoy está muy intervenida. También lugares de Indio Rico, ¿no? Lo del López o el Artigó. Otros edificios, está lleno de edificios por los que pasamos todos los días y tienen un enorme valor. Fuel, este lugar que fue la casa de Aldo Pirola. Esta casa, digamos, algunas casas están muy bien conservadas, esta que hoy se está reformando, recuperando, porque también es cierto que debemos decir que hay muchos vecinos que tienen un importante valor
para conservar las cosas, no que lo ven y otros no. Aquí están estas casas con ladrillo. Estuve muy bien en mi casa. Esto que ya no está. Claro, el almacén El Indio. Aquí que hay una reconstrucción diferente, ¿no? Para ver lo de Moirano. Sí. Esto es enfrente. Esa cuadra tiene un montón de edificios, inclusive con elementos art déco importantes, ¿no? Esta casa que tiene ese número 10, que es el único, creo que queda de la antigua numeración de Pringles. Hay 3 o 4 casas en esta cuadra, incluido el comité, exacto. La casa de Arnaude. El centro cívico. Esto que es el Hotel Central y lo que es actualmente, pero fíjense que hay restos de esa antigua edificación, ¿no? Que está desde fines del siglo XIX. Estas casas que a mí me parece que son muy características. Pucará, ¿no? Que es un lugar moderno, pero también arquitectónicamente valioso. Bueno, sí. Sí, sí. No. La casa de... También. Esa sí, es otra casa. Esto lo puse como ejemplo para no aburrir, de hecho, ¿no? Sí. Yendo por el Boulevard Uruguay, hacia el 64, hay y de los dos lados hay un montón de edificios, pero y antiguos. también sobre Milani. Y sobre Milani, hay 2 o 3 casas. exacto, Sí. hay una casa ya al final de la calle asfaltada también. Pero Sí. si ustedes notaron la diferencia entre la primera y la segunda Power que hizo Alicia, los primeros eran todos edificios públicos, absolutamente todos edificios públicos, o sea, la protección, el patrimonio, las ordenanzas o lo que fuere fue trabajado solamente para lo público, quedó todo lo privado afuera, todo lo privado y ahora nos encontramos en el problema de tenemos todos estos lugares y tal vez muchos más, y hay que evaluarlos, hay que calificarlos y hay que ver cuáles de estos es patrimonio y es rescatable. El hotel de la estación, Sí. el hotel que está El en la hotel de la esquina, estación. claro. No, Ahí y hay vamos mucho. a encontrar cientos. Sí. Muchos de esos ya no van a ser recuperables por el estado de abandono, por el estado de deterioro o de intervención, y otros podrán ser recuperables. Azul tiene un programa de conservación de fachadas bastante interesante, por eso, pero hay que encontrarle la vuelta. Y respecto a lo que decías, Juan Pedro, el municipio tiene tasas exclusivamente para ofrecer a cambio de conservación. Habrá que ver si, como decías vos, hay algunos otros mecanismos que permitan nuevas herramientas o fondeos porque cuando la casa esté muy deteriorada, ¿quién la arregla para que sea patrimonial? Porque si está muy deteriorada, tal vez no es patrimonial. Lo simbólico no importa si está deteriorada o no está deteriorada, pero en lo arquitectónico sí importa. Maxi Mausal. Por ejemplo, el eje de la Rambla Salamónica, que va desde Alem hasta Calle Suárez. Después de la intervención de Salomone, hay varias intervenciones de monumentos o iluminación, algunas plantas que tapan ese eje. Seguramente para poner otros monumentos ha habido algún decreto, ordenanza. Eso, si en algún momento se quiere recuperar ese eje, ¿no se va contra las ordenanzas ya existentes? Necesitamos ordenanzas que nos autoricen a eliminar a San Martín, al bombero y a los inmigrantes. Vamos a hacer, claro, son los 3 monumentos que tenemos, o hitos que tenemos en la Rambla,
los pinos los podemos sacar porque es fácilmente justificable, y la iluminación ya está el proyecto para llevarla a la vereda, hasta el cual pasó de 13 a 19 con el fin de vaciar, digamos, el eje. Pero está claro que los monumentos están. ¿Es cierto que hay unas cuantas guardadas en la municipalidad? No. ¿No? Hay 2 medias partes en el hogar de ancianos. Pero son partes, ni siquiera están completas. Guillermo Wagner pidió la palabra. Sí, simplemente me gustaría que al momento de, si se arma una ordenanza con esto, tener en cuenta, y en esto los arquitectos tendrán mucho para trabajar, porque en muchas de las diapositivas que se pasaban se ven que las construcciones antiguas, sobre todo en lo público, no se tenía en cuenta la accesibilidad. De alguna forma que se tenga en cuenta para que toda persona limitada motrizmente, sobre todo, porque lo otro generalmente no tendría mayores reformas, puedan acceder y disfrutar de todo, como también decía Eduardo y se mostraba en la diapositiva el tema del empedrado. Así que simplemente eso. Bueno, Bien. muchas gracias. Alicia, ¿querés agregar algo más? No, nada más. Simplemente que me gustaría que quienes están presentes fueran multiplicadores de este interés y pensar en que la ordenanza de patrimonio que existe y a la que recién se refería Diego Pellegrinelli, dice que la autoridad de aplicación es el director de cultura, con el aporte de quien esté en obras públicas en ese momento. Mi intención al convocar a esta audiencia pública ha sido abrir a la comunidad, porque me parece que es un tema muy importante que recaiga sobre una sola persona, quien que va a decidir qué se conserva y qué no, justamente porque, como algunos de ustedes ya lo manifestaron, es la memoria de todos lo que está implícito en el edificio. De alguna manera, la ciudad es como la ropa que nos ponemos, eso que nos hace sentir cómodos, transitar por calles que son conocidas, que tienen una altura conocida, que heredamos de nuestros mayores y que seguramente queremos que nuestros hijos disfruten también. No sé si queremos una ciudad para nuestros hijos que tenga más edificios de altura o que ya no tenga el empedrado o que tenga una apariencia diferente a la que le conocemos, porque la identidad también se construye con los edificios, ¿no? Eso de esa cosa tan de pueblo de decir pasamos no por el Almacén Colón, por lo de Alfano, pasamos por lo de esa cosa que nos hace tan familiares. Me parece que también es una forma de conservarlo, ¿no? Y bueno, agradezco a todos la presencia y seguramente seguiremos en contacto para conversar de estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, en virtud de eso damos por finalizada la audiencia y reitero el agradecimiento que recién hizo. Sí, ahora un poco ya está, ¿no? Cerrada la audiencia, pero como bien decía el ingeniero Eduardo de Vega, es lamentable, por ahí hay que resaltar lamentablemente la ausencia, ¿no? de que hoy no haya ningún ingeniero civil, o que Hugo solamente, perdón, Hugo, o que haya escasa participación, salvo de los que están acá que son funcionarios, en lo que a arquitectos se refiere, y gente del comercio y demás, ¿no? Y vecinos, porque como toda reglamentación, si esto
ojalá siga su curso y haya más interesados, participantes en opinar y en trabajar, porque va a haber que trabajar arduamente. Cada vez que uno norma o legisla o regula, en este caso intentando proteger patrimonios arquitectónicos, y por ahí se le puede sumar la parte cultural o esos derechos intangibles que vos mencionabas, Mirta. Indudablemente que al proteger se van a afectar otros derechos que tienen también los ciudadanos, como es el libre comercio o el derecho de la propiedad, porque al afectarse un bien como un patrimonio, esa casa después no se puede modificar y tal vez pierda interés en personas que quieran adquirirla para voltearla y hacer un edificio o una casa con otro estilo. Entonces, como siempre se afectan otros derechos que también tenemos los ciudadanos, algunos de los que nombré, está bueno que cuanta más participación haya, más voluntades y más fuerza le vamos a dar a esta idea que es muy valiosa, ¿no? Que es la de tratar de salvaguardar el patrimonio que viene desde nuestros padres, de nuestros abuelos o en algunos casos bisabuelos. Así que bueno, como dijo Alicia, tratemos de difundir esto, haremos el mejor esfuerzo nosotros para seguir trabajando y poder avanzar, y bueno, los convocaremos ni bien podamos. Muchas gracias.